Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Buen día, licenciada. Buen día, licenciada. Hola, hola, buen día. Bien, vamos a iniciar rápidamente, por favor, con un repaso muy previo y muy general de lo que han podido captar en base a la lectura que les he dejado, la que mencionaba en la anterior clase, ¿no es cierto? En la que hablábamos sobre algunas nociones muy básicas de cultura, sobre todo para tener varias perspectivas antes de entrar al tema como tal. A ver, voluntariamente necesito a 4 personas que en este preciso momento levanten la manito con la opción de Zoom y puedan darme algún criterio o alguna aproximación general que hayan podido sacar al respecto. Bien, tenemos a Valentina, Luciana, Nico, y ahí, cerramos participación. Les voy a pedir por favor que seamos breves en el contenido desarrollado, sobre todo para dar oportunidad a participar a todos los que quieran hacerlo, ¿ok? Iniciamos contigo, Valentina, por favor. Gracias, buen día, licenciada. Lo que yo saqué del libro es que la cultura engloba muchos eslabones. Pueden ser un modo de vida, un universo por su inmensidad, una virtud, etc. Está compuesto de ideas, valores y emociones, y también normas sociales. Se puede decir que la cultura nos inculca creencias, comportamientos y significados a través de ella en sus 3 referentes vitales: el mundo social, natural y personal. Ese es mi resumen, licenciado. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Continuamos, por favor, con Luciana. Licenciada, buen día, gracias. Yo saqué los 3 conceptos de cultura, que son como modo de vida, como un universo simbólico y una virtud. Como modo de vida, lo que pude rescatar es que por nuestras costumbres transmitidas y educadas de generación en generación, se vuelve un modo de vida. Nosotros prácticamente es como la religión. Nuestra familia nos transmite modo de vida, digamos, así, ¿no? Cristiano, católico, evangélico, como la religión que ustedes tengan. Como universo simbólico, es que somos animales racionales, según Aristóteles, y según Ernst, no sé cómo pronunciar su nombre, somos animales simbólicos, por lo que tenemos el lenguaje, el mito, el arte, la religión y la ciencia. Simbólicos, ¿por qué? Lo que yo entendí es que en el arte tú puedes transmitir mediante tus manos, la pintura, ¿no? O de figuras. La religión tiene el símbolo de una cruz y la ciencia tiene un símbolo, no sé cómo explicarlo, pero tiene un símbolo de ciencia y cada cosa tiene simbología. Creamos la comunicación que ha sido representada y transmitida por símbolos. Y la simbología es el lenguaje corporal también, digamos que como vi en el texto que uno puede guiñar el ojo, eso significa algo y es un símbolo porque no lo estamos diciendo, sino lo estamos demostrando. Y como virtud son las reglas morales que se forman según el pasar del tiempo para nuestra comodidad. Son como los modales, la moral, el compartir. Daba ejemplo del compartir en la mesa, que uno solito no puede comer, sino tiene que comer para todos. Y los 3 componentes de la cultura, que son las ideas, valores y emociones. Las ideas son conocimientos o conceptos que creemos verdaderos como cultura. Nosotros nos han forjado con la idea de que Dios es real, entonces va a ser real según nuestra cultura. También como la vaca sagrada es en India, su cultura se cree que la vaca es sagrada y no deben comerla. En cambio nosotros tenemos otro tipo de animal sagrado que no debemos comer, puede ser así. Cada cultura tiene una ideología diferente puesta como verídica. Los valores es el deber ser, que prácticamente son ideales de cómo debemos comportarnos, pero hay un límite entre el deber ser y el ser, que influye lo bueno y lo malo llevado a hipocresía. Yo lo tomé como un ejemplo propio, puede ser del deber ser, puede ser, no sé si estará bien el ejemplo, ser heterosexual, pero el ser es que tú eres homosexual. Y aquí es donde entra la hipocresía, porque te empiezan a inculcar supuestos valores que en realidad no son valores, simplemente son una forma de vivir.
Y las emociones, que todos tenemos emociones, todos somos una cultura con emociones. Las emociones son una conciencia del sentir del cuerpo. Y aquí rescato de que lo mental lleva a lo físico, como vio en el libro un ejemplo de que el asco lleva al vómito, también en la relación con nuestro entorno. Eso, licenciada. Muy bien, Luciana, muy completo y bastante bien asimilado el contenido. Muchas gracias. Nicolás, por favor. Buen día, Licen. Más allá de hacer un resumen, creo que una comparación con la vida real es más prudente ahorita de mi parte. A ver. Si bien el libro nos habla con relación a la cultura homogénea y la sociedad global, es una crítica directamente a la forma de vida que tenemos actualmente. Ah, justamente con el licenciado Uribe estábamos viendo el tema de las eras y en qué momento empezaron a aparecer el ser humano, en qué momento básicamente se puede decir que el ser humano empieza a razonar en su entorno y empieza a generar conciencia de cómo adaptarse, más allá de tenerlo ya intrínseco en su cuerpo como una sensación de instinto, por así decirlo. Lo que se me queda muy presente más allá de todo es esas primeras frases que dicen que la cultura, la presencia de la cultura está en todo, alrededor de nosotros. Y alrededor de nosotros, como está tan palpable y tan ya nosotros ni siquiera la percibimos, la pasamos de largo. O sea, no llegamos a tener conciencia de que nuestro entorno es cultura. Y un claro ejemplo de eso, y es algo que yo siempre he llegado a criticar y no lo he llegado a entender completamente, es haciendo una comparación bien cerca entre Oriente y Occidente, sin entrar en detalles. Nosotros aquí podemos hablar de un montón de cultura desde el punto de vista de tradiciones y si uno se va a Oriente y uno no conoce, lo único que va a decir que en Santa Cruz hay como cultura son ciertos rasgos que los utilizan. Por ejemplo, en carnaval es jugar al palo encebado, es hacer ciertas tradiciones que son propias del Oriente Nacional. Pero cuando uno va y consulta con una persona nacida allá, ni siquiera ellos lo conocen. Y lo propio pasa con nosotros, tampoco no estamos exentos de eso, que vivimos tan culturalmente acá que ni siquiera sabemos el por qué ni de dónde viene. Entonces, no sabemos ni siquiera por qué se challa, ni cuándo se debe challar, ni por qué vamos a challar. O sea, y todo mundo el martes de challa, challa. Entonces, prácticamente esta apreciación de las comunidades homogéneas se palpa inmediatamente en nosotros y se transmite directamente a una sociedad global donde para nosotros cultura es tener internet y nada más. O sea, no estamos asimilando nuestra cultura como tal. Ya más allá nos hacen una explicación de aspectos fundamentales de la cultura y recién uno se da cuenta que no conoce absolutamente nada de su entorno y aún así está en nosotros la cultura. Entonces, creo que, como le decía en principio, creo que es una crítica directa al punto de saber quiénes somos, más allá de ser el individuo, sino cuál es nuestro lugar en una sociedad que culturalmente nos está brindando aspectos que si bien nosotros los vayamos a tomar en cuenta y los vayamos a aplicar, no sabemos ni siquiera el por qué. Y algo claro, un claro ejemplo de eso es, por ejemplo, este libro que yo tengo, que son tradiciones, son cuentos sencillos, son tradiciones y leyendas de Santa Cruz, que uno lo lee y se da cuenta que hay más cosas de lo que aparenta normalmente tener. O estas, por ejemplo, que son leyendas de mi tierra, que igual uno las lee, pero ni siquiera las llega a comprender. Es lectura, nada más, y sin embargo son manuales de vida culturalmente hablando. Muy bien, Nico, y gran parte de lo que mencionas se va directamente a eso, ¿no es cierto? Al punto de que muchas veces cultura no va a ser una repetición sin motivo, o sin fundamento o sin un conocimiento de causa. Cultura tiene que ser una interiorización de ese proceso, el saber qué estoy haciendo, por qué lo hago, desde cuándo lo hago, si lo voy a seguir haciendo o no. Muchas veces ahí se rompen algunos vínculos, pero dan origen a otras nuevas formas de culturización. Recordemos que en la anterior clase mencionábamos que no hay un pueblo que pueda decirse sin cultura o inculto. Aunque sea y aunque rompan los esquemas, siempre van a haber formas nuevas y emergentes de cultura en la que
puede haber incluso una cultura predominante o una cultura macro, de la cual se van a desprender microculturas o micromanifestaciones culturales, que es lo que realmente vamos haciendo cuando asimilamos la idea de que somos seres sociales, y al existir sociedad necesariamente va a existir también cultura. Iván, por favor. Gracias, buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Comparto la opinión de mi compañero Nicolás porque justamente yo iba a eso. Y la cultura, al igual que el origen del hombre, va ligada, ya que a principios el hombre inventó diferentes herramientas para su supervivencia y para su uso, lo cual dio paso para que se origine, por así decirlo, la cultura en base a lo que el comportamiento que tenía el hombre, ¿no? En sus orígenes, y que el Homo sapiens, por ejemplo, hace 50 millones de años, produjo una gran revolución cultural llamada la revolución simbólica. Y posteriormente la agricultura tuvo también su lugar y pasó también a ser parte de la cultura también. Y la innovación del lenguaje, que fue una parte importante para la cultura porque dio origen a nuevas culturas. Y la conclusión a lo que llego es que eh, en base a las necesidades que tuvo el hombre, fue revolucionando diferentes culturas, y que hoy en día esas culturas, como usted dijo, no solo son para repasar, sino que al igual que la historia, son para hacer nuevas cosas, porque actualmente en la televisión, por ejemplo, en la radio, recopilan cosas del pasado para hacerlas nuevas, y pasa así también con la historia, sacando siempre lo positivo. Efectivamente. Muchas gracias, Iván. Interesante planteamiento. José, por favor, adelante, te escuchamos. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Lo que yo puedo rescatar de la lectura, ¿no? Al principio nos dice que existen dos tipos de cultura, la de fuera y la de dentro, y que estas te marcan, digamos, o sea, son lo que tú vas a ver, lo que a vos te va a parecer normal. Y esto se puede dar porque, por ejemplo, nosotros con nuestra cultura podemos ver que, digamos, la religión católica, es normal venerar la imagen de Jesús, de la Virgen María, pero yéndonos, digamos, a la cultura musulmana, ellos tienen prohibido venerar una imagen de Mahoma, creo que. Entonces no pueden, son diferencias que hay. Otras cosas, digamos, puede ser las situaciones de las comunidades locales y la sociedad global, que dice que son los tipos de situaciones que hay de la cultura. De las comunidades locales se puede dar esto, por ejemplo, con el folclore, ¿no? Que es música que solo ellos tienen, sus tradiciones que ellos tienen, como decía mi compañero Nicolás, de la chaya, por ejemplo, es una tradición boliviana que no va a haber en Europa o más se va a dar en Latinoamérica que en otros sitios. Y la sociedad global, digamos, la cultura global ya se puede dar a las redes sociales, el internet, la música, por ahí nos digamos, el rock, que si tú vas a una comunidad y les muestras rock, ellos no lo van a apreciar como tú lo puedes apreciar. Otra cosa también es lo de que se revela por comparación de tiempo y espacio. Y acá está el ejemplo, ¿no? Que nos da de Montesquieu criticando a los franceses, al rey Luis XVI, creo que es, de que ellos tienen una vida totalmente diferente a la que ellos tienen. Por ejemplo, todos esos, los musulmanes, para ellos es normal eruptar en la mesa. Para nosotros no, es visto de mala educación. También es como el meteorito, ¿no? Que tienen los musulmanes, que dicen que es la piedra que va a estar, que es negra por la humanidad, por las maldades de la humanidad. Y si tú vas, digamos, ahí y a un musulmán le dices, pero es solo un meteorito, es una piedra, te van a matar, ¿no? Te van a linchar. Entonces son cosas así que se da porque la cultura se desarrolla de una forma diferente en un lugar del planeta que en otro lugar del planeta. Efectivamente, José, mucha razón en ese criterio. Se desarrolla de diferentes formas, pero siempre tiene un desarrollo y una transformación.
mientras haya sociedad, mientras haya humanidad, va a haber y va a existir la manera en que la cultura pueda mantenerse y pueda sobrevivir. Antes de entrar al avance del contenido como tal, por favor, mencionar, más que nada, reiterar, para Wilmer Chura, Raúl Mamani, Carlos Flores y Wilmar Barrientos, que la cámara tiene que estar activa durante toda la clase, no con una imagen negra, sino con una imagen de ustedes para corroborar su asistencia. Si no los veo en pantalla, su asistencia no es válida. Bien, para culminar en esta serie de participaciones, por favor, Steven Villegas y Francis Galler. Steven, por favor, iniciamos contigo. Buenos días, licenciada. En una parte de la lectura también se mencionan las normas sociales que hay, que también son parte de la cultura. Estas son guías que regulan el comportamiento de los individuos en un grupo social. Generan orden social y a la vez tienen sus consecuencias. Hay normas sociales formales, que son las jurídicas, y las informales, que son de cortesía, es lo que menciona en el libro. Eso quería aportar, licenciada. Muy bien. Muchas gracias, Steven. Y Francis, por favor, para concluir. Gracias, licenciada. Bueno, muy aparte de que mis compañeros dijeron ya casi todo en resumen de lo que le teníamos que leer, la cultura es una forma y expresión que tiene una sociedad, ¿no? Ya que en distintos lugares es diferente. Pero también como planeta tenemos cultura que nos engloba a todos. Y hay algo que decía Nicolás igual y dice en el libro, ¿no? Que la cultura está empapada, daba el ejemplo de los peces en el mar que están de agua. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Que estamos empapados de la cultura, pero no nos damos cuenta porque es algo cotidiano. Y una frase que pude ver y me gustó es que las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. Eso quería contar, licenciada. Muchas gracias, Francis. Bastante acertado, ¿no es cierto? La forma en que nos deja ver que la cultura está absolutamente presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Melina, por favor, y Rodrigo. En primer lugar, Melina, Gracias, licenciada. te escuchamos. Gracias, licenciada. Dentro de los conceptos de cultura, veíamos la definición de dos autores. Uno era E.B. Taylor, que nos dice más que nada que es un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otras capacidades adquiridas por el hombre. Y Ralph Linton nos dice que es un conjunto de ideas, respuestas emocionales condicionadas y pautas de conducta que los miembros de una sociedad adquieren mediante educación o imitación y que comparten en cierto grado. Y ahí podemos sacar como conclusión que es más que nada es una herencia social que reciben todos los individuos, ¿no? Y también nos pone el ejemplo de los esquimales, lo que tienen que hacer, cómo acoger a viajeros perdidos, darles sus casas, creo que cosas así. Quería aportar con eso. Muy bien, muchas gracias, Melina. Por favor, Rodrigo. Muy buenos días, compañeros. Buenos días, licenciada. El texto, poniéndolo de una manera más simple, lo voy a resumir. La primera parte empieza de una manera, a lo que me he dado cuenta, un tanto metafísica, y aquí te toman los ejemplos, como habían dicho ya mis compañeros de Montesquieu y de Luis XVI, que específicamente, hablando de Luis XVI, de lo que dijo es que tenía un régimen absolutista, y de Montesquieu igual de las cartas persas y demás. Después te da el ejemplo después llega a lo que es específicamente la evolución del hombre, cómo fue adaptándose a distintas épocas y cómo cada época tenía su propia cultura en general. Algo que llamó la atención es que no hace mucho empezó lo que era la época industrial. En esa época industrial es donde revolucionó lo que conocemos ahora como el término de cultura. Al final del texto, porque voy a seguir hablando si me permite, habla de lo que son los tres performances, de lo que son la cultura actualmente más importantes, que son de la matemática, habla también de la narrativa y de la visual.
si nos ponemos en contexto y vemos lo que son atrás en la historia, la época visual y la época matemática empezó a tomar relevancia hace no mucho de 150 años, a partir desde los principios de los años de 1900. Ahora, recalcando, hay algo que lo que llaman que son las ideas constituyentes de la historia. Las ideas constituyentes son términos subjetivos que le ponen de ideas, le ponen de valores y le ponen de emociones. Y cada uno constituye en diferentes ramas ya de la historia de la cultura. En las ideas es bastante interesante el término de las ideas porque te habla también de términos empíricos, te habla de términos materiales. Ahí precisamente te da el ejemplo de que si yo no puedo ver algo, no significa que no exista, pero no necesariamente va a ser una idea que sea verídica. Ahí te da el ejemplo de los terraplanistas, precisamente, de la idea de que la Tierra es plana, pero no porque se crea una idea necesariamente va a ser verdad. Ahora, de cómo va a influir una idea en lo que es la sociedad y la cultura en general, va a ser precisamente por hechos, por textos y por experiencia propia. Eso es a lo que he podido entender. Y es completamente cierto, porque si nos ponemos a pensar, gran parte de nuestra historia, por cómo lo que queramos ver, realmente se basa prácticamente en estas ideas. Ahora, el término de los valores, como lo decía, es una forma en la que nosotros vamos a interpretar para poder, para poder juzgar a distintas cosas, a distintas personas, a distintas culturas, y esto también le va a dar un gran valor. Ahora, ¿cómo se dice esto? Hay una biografía que te lo explica así, pero es una biografía que no explica muy bien en el texto, pero eso también quisiera que lo pueda hablar más adelante, porque me quedé un poco inconcluso. Ahora, en la idea de las emociones te lo explica que precisamente a lo largo de la historia, cada uno, según hasta incluso la región geográfica en la que se fue dando. Bueno, el texto nos muestra. Bien, Rodrigo, continúas, por favor. Ya, que según las emociones, según incluso tu propia región geográfica, fue variando estos términos de emociones por cómo lo interpretamos. También explica que tienen cambios fisiológicos en nuestro cuerpo, que de eso ya es un hecho. Y no solamente eso, sino que nosotros somos conscientes de las emociones que nosotros nos transmite, aunque cueste muchas veces interpretar las emociones, ya que suelen ser algunas muy complejas. Te explica de las 5 emociones primarias que tiene el hombre: la felicidad, la tristeza, la ira, y felicidad, tristeza, ira y confusión, si no me equivoco, era el quinto. Y a base de esto es a lo que es cómo cómo nosotros interpretamos ciertos puntos de la historia. Y ya de ahí se subdividió, incluso dio ejemplos de Freud también, de Sigmund Freud, y pues tiene muchos tratados, eso es un poco más complejo ya también. Pero, y la última parte, si me lo permite citar esta parte, Claro que sí. para leerlo, me lo anoté aquí, que son referencias vitales de la cultura y lenguaje importantes de la lectura. En cuanto a lo que dijo de referencias vitales de la cultura, es lo que ya le había mencionado. Ahora, ¿qué tanto podemos explotar esto? Está bien delimitado a ciertos puntos en lo que dijo específicamente del ámbito matemático, que solamente, aparte de las funciones básicas o de las normas básicas de esto, que son de la suma, la resta, multiplicación y división, solamente está para ciertos expertos, pero es muy importante. Y ya hay muchos textos, hay documentales, y cómo ha influido mucho en la cultura. Hay ejemplos como matemáticos de investigación que son como el bosón de Higgs, la teoría de los agujeros negros, esta exploración a Marte también que dio de la primera sonda espacial. La, lo, el otro era el de la narrativa. Y ese es el que más influyó a lo que es a nivel sociocultural. Y eso es cierto porque es prácticamente evidente, es el que más se adaptó, y la que la gente más ¿cómo decirlo esto? El que más le gustó, por decirlo de una manera. La que más adopta, digamos. Sí, porque si no,
Siempre hemos debido escuchar un ejemplo, por ejemplo, de la Biblioteca de Alejandría, la famosa Biblioteca de Alejandría que se perdió en la historia, la cual nunca existió, pero es muy importante porque antes de la edad, ¿cómo se llamaba esto? En la edad de los filósofos, ¿ya? Se perdió esa biblioteca y era muy importante porque ahí contenía todos los conocimientos de viajeros y demás. ¿Y cómo se perdió? Pues, pues todavía sigue siendo hasta cierto punto un misterio. Pero ahí no nos detuvió. De hecho, seguimos evolucionando, tratamos de seguir recolectando conocimiento a partir de la narrativa y eso lo seguimos haciendo hasta ahora. Y el visual que dijo que el que más impacto actualmente tiene a partir de las pantallas, redes sociales y demás, por maneras de comunicación prácticamente. Y ya después en el texto entra lo que es el tema histórico, pero eso ya es un poco más complicado. Eso es mucho más complejo. Y eso quería contar. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bastante amplia tu capacidad de resumen. Sé que se entiende la idea, pero sobre todo bastante amplia la forma en que has podido asimilar y compartir el contenido de este texto que, si bien tiene un enfoque sociológico, por lo cual trata varias visiones y varios enfoques, pero nos acerca de alguna forma a muchas perspectivas relacionadas a lo que es cultura. No necesariamente vamos a manejar una sola en la materia, y eso se los vuelvo a reiterar, porque, a ver, existen también ideas y existen autores que han mencionado que existen tantas manifestaciones culturales como seres humanos en la Tierra. Es decir, con eso creo que podemos tener una comparación de cuántas formas de expresar cultura, cuántas formas de manifestarnos culturalmente tenemos. Parte narrativa, visual, matemática. La cultura como imaginario está absolutamente en todo, está presente en todo y sobre todo va a estar presente y va a existir mientras el ser humano siga desarrollando sus formas de conocimiento, pero no solamente un conocimiento académico, también sus formas de conocimiento y de inteligencia emocional, espiritual. Hay demasiados ámbitos en los que la cultura precisamente hace eso, manifestarse. A ver, Brisna, ¿qué quieres complementar? Buen día, Licen, buen día, compañeros. Bueno, el texto nos muestra sobre la perspectiva de diferentes pensadores para comprender cómo el hombre forma parte de una cultura. Es por eso que se mostraban los tres principales componentes de la cultura, que son las ideas, los valores y las emociones. Las ideas como componentes filosóficas, los valores como normativas de cada cultura y las emociones como expresiones artísticas y reacciones de cada cultura de manera específica y global. Ya, Eso. muy bien, Brisna, muchas gracias. Mariela Sirpa, mencioname 3 valores normativos de tu entorno social. Yendo un poquito a la aplicación práctica de estas nociones teóricas de cultura. No sabría decirle, Liz. Esa no es una respuesta válida en mi materia, por lo tanto, reitero la pregunta. Dame 3 valores normativos que puedas aplicar en tu entorno de acuerdo a la lectura, que obviamente seas leído, has estado presente en la anterior clase, estás presente en el grupo de WhatsApp, has podido ver el contenido que teníamos que leer para esta clase, por lo tanto, como parte de tu deber y obligación académico, moral y cultural, digámoslo así, te pido me respondas a esta simple pregunta que solo requiere de criterio. Valores normativos, dijo, ¿verdad, Lisa?
Esperamos tu respuesta, Mariela. Bien, mientras lo piensas, por favor a Luis Ángel Quispe, dame 3 valores normativos que desde tu entorno, desde tu propio círculo social, familiar, tú apliques en tu día a día. Bueno, principalmente lo que personalmente yo aplicaría valores normativos sería metas o prohibiciones a las cuales me colocaría, ¿no? Prohibiciones, ¿como cuál? No exactamente prohibiciones, sino valores, como se dice, ¿no? Como dijo usted, valores normativos, ¿no? A ver, ¿qué tienes, cuáles consideras que son 3 valores o virtudes? Vamos a asemejarlo a este punto. Que aplicas en tu día a día. Sería válido decir los valores como el respeto, Ya, muy bien. También la puntualidad y ya, la honestidad. Ya, como parte de los valores normativos que predominan en tu entorno familiar, social y en tu propio desarrollo personal, está muy bien. Muchas gracias, Luis Ángel. Limber Conde, por favor, ¿te escucho? Gracias, Lisa. Buen día, compañeros. Empezando en el texto, hay algo que me llama la atención, porque ya nos introduce a lo que es una cultura, y donde se llaman, esta cultura adoran a una diosa, que es Sedna, que investigando es un planeta, si no me equivoco, es el 10º planeta del sistema solar. Ahí nos introduce un poquito más a lo diversas y diferentes culturas que hay en el planeta. Y también destacando estos 2 grandes filósofos como era Cassirer y Aristóteles. Que Aristóteles decía que somos un animal racional, que yo en lo personal sí estoy de acuerdo, pero también con Cassirer, que decía que somos un animal simbólico, ya que de generación en generación se han ido transmitiendo esas culturas, porque si no, no sabríamos la existencia de estas tradiciones que nos engloban. En el caso de Bolivia, diferentes tradiciones como, por ejemplo, nuestras etnias, los urus, los ayoreos y demás, que estoy seguro que nos falta mucho por conocer, porque tienen diferentes tradiciones, costumbres, que me decían que, por ejemplo, en edad de chiquitos, me mencionaban que no se ha perdido de su tradición, no se ha perdido y nos falta mucho por conocer. Ok, muy bien, Limber. Entonces, en tu criterio, una ampliación, digámoslo así, o una mejor amplificación de los niveles culturales podría darse con mayores niveles de conocimiento, ¿no es cierto? Sí, Lisa, y eso en las normativas que usted mencionaba, no sé cómo resumir, no sé cómo englobar, que en una normativa que yo tendría es, nunca dejes de aprender, así te llenas de conocimiento. Vendría a ser más que un valor normativo, una forma de ideal normativo o de patrón de conducta, digamos, que lo vas aplicando día a día. Y a medida que repetitivamente vas aplicando un patrón, pues lo convertimos en un hábito. Muchas gracias, Limber. Nicolás, por favor. Nico. Perdón, Liz, me estaba llevando el cajita. Ya, como no hay que entender cada familia como un núcleo social diferente y distinto, si bien tienen algunas similitudes, digamos, con valores intrínsecos como puntualidad, lo que dice el papá tiene que hacerse o lo que dice la mamá tiene que hacerse. Entonces, cada uno creo que a partir de ahí en su vida cotidiana tiene que llegar a
a tener conciencia de cuáles de esos valores son los que van a persistir en su vida diaria. Por ejemplo, la puntualidad creo que es algo que todos conocen y saben que tiene que ser normado, tiene que ser transmitido, porque a mí tampoco no me gustaría que alguien, si cito a las 3 de la tarde, llegue a 4 de la tarde, ni mucho menos que me citen a mí a las 3 de la tarde y yo llegar a las 4 de la tarde. Entonces, creo que es algo que más como cultura de tiempo, es cultura de relación social. Entonces, eso ya es algo que, como bien lo decía al principio, ¿no? Es algo que lo tenemos palpable, latente, sabemos que esta mal llega tarde, pero algunas veces lo hacemos. Entonces, ya no cumplimos con ese tipo de normativa que si bien para algunas personas es ley, como para los ingleses, porque los conocemos porque son extremadamente puntuales, para algunas personas en Bolivia también lo es porque es un sinónimo de respeto. Entonces, a partir de ahí ya cada uno es el que establece esas normativas, pero si bien vienen partiendo de la familia, pues podemos citar varias. Estudiar, arreglar tu cuarto en la mañana, lavar tu ropa los fines de semana, después de cocinar siempre tiene que haber sobremesa para charlar, no hay celulares en la mesa. Por ejemplo, el último sentarse lava los platos, qué sé yo, si tuviese hermanos, por ejemplo, el mayor tiene que limpiar la cocina, el menor tiene que limpiar los cuartos, el del medio va a tener que limpiar el living, no sé. O sea, ese tipo de normativas que ya se imponen a partir de la estructura interna de cada familia, ¿no? Y obviamente esas van a regir a lo largo porque si bien son valores que se transmiten, creo que son bastante prudentes en el tiempo mantenerlos porque eso se transmite a generaciones. Más allá de decirle al niño, bueno, ven, yo te voy a explicar por qué se challa o por qué los peruanos nos están robando las culturas o por qué, o de dónde viene la morenada o de dónde viene tal, que por ejemplo, si hacemos un sondeo general en el curso, hay muchas personas que no conocen de dónde viene cada danza típica. E inclusive había apotando a esto, había una discusión bastante grande con el tema de la cuyahuada y la llamerada, porque ambas tienen bases ya comprobadas de hilanderos peruanos, que si bien a este lado se lo ha hecho y se lo ha instaurado como danza, sigue teniendo su base histórica en el lado peruano. Entonces, como ven, hay varias cosas, inclusive al atribuirse el caporal, que es cochabambino, que al principio fue de La Paz, después dicen que es de allá. Bueno, hay varias cosas, ¿no? Pero básicamente es eso lo que yo quería acotar. Muchas gracias, Nico. Voy a iniciar una nueva sesión, por favor, súper cortita para poder continuar con estas participaciones y para darles una mini tareita, ¿ok?